edo langile migratu eta razializatuen inguruan hitz egiteko Xiomara Katerin Zuaza Herrera, abokatua eta elako zerbitzu juriditeko kideari hitza pasako diot, ondoren Txefik hartuko hitza. Hola, sí, se me escucha demasiado bien. Pues nada, me gustaría sumarme a la campaña de Euskara al Día, pero pues no puedo, estoy estudiando en el A1, así que me voy a limitar a decir Egunon y eta eskerrik asko por la invitación, claro. Bueno, antes de pasar a hablar sobre el impacto que puede tener el SMI propio en las poblaciones migradas, voy a lanzar una serie de datos. Y es que el 14,1% de la población en el País Vasco son personas migradas. En el caso de Navarra, el 18,8% de las personas son personas migradas de la población total. Y además se estima que las personas en situación administrativa irregular, conocidas erróneamente como sin papeles o sin documentación, son aproximadamente en el Estado español del 10 al 15% y en Euskal Herria del 5 al 10%. Dicho esto, los principales sectores y profesiones en los que se desempeñan estas personas son, por un lado, servicios y atención al cliente, dentro de lo que se encuentra el trabajo doméstico, el comercio y ventas, construcción, agricultura y trabajo en el campo, que por cierto en Navarra hay una fuerte presencia de personas migradas trabajando en el sector de la agroindustria, hostelería y restauración, y el sector sanitario y el cuidado de personas mayores, ¿no? Bueno, el cuidado de personas en general, pero principalmente el cuidado de personas mayores. ¿Qué pasa? Estos sectores están extremadamente feminizados, especialmente en el caso del sector de los cuidados y del trabajo del hogar. De hecho, casi el 90% de las mujeres son mujeres migradas, racializadas, las que desempeñan estos trabajos a los que normalmente no quieren desempeñar las personas autóctonas en el País Vasco, ¿no? Vale, dicho esto, obviamente el SMI propio en Euskal Herria va a tener un impacto positivo en la vida de las personas migradas y racializadas por diferentes motivos. El primero de ellos es que puede tener impactos económicos y sociales, ya que mejora directamente la calidad de vida de las personas migradas que están sometidas normalmente a desempeñar trabajos precarios y mal remunerados. En segundo lugar, puede contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad, precisamente por lo que acabo de mencionar, ¿no? Porque las personas migradas son las personas que más están en riesgo de exclusión social y de pobreza extrema. En tercer lugar, puede haber una revalorización del trabajo migrado. Aquellos trabajos que la sociedad vasca no quiere desempeñar y que han sido infravalorados normalmente, van a tener un valor igualitario con respecto a otros trabajos que sí lo tienen. En quinto lugar, puede tener un impacto en la brecha de género o, como mencionaba antes mi compañera, en las brechas de género, porque, como he mencionado antes, la mayoría de personas que se dedican al trabajo de los cuidados, por ejemplo, son mujeres migradas y racializadas. Además, puede tener un impacto en la normativa de extranjería, ya que no sé si lo saben, pero uno de los requisitos principales a la hora de regularizar la situación para las personas que están en situación administrativa irregular es precisamente el requisito económico. Por lo tanto, el SMI puede contribuir a solventar ese requisito normalmente exigido y además posibilita la posible reagrupación familiar. Por último, obviamente va a haber un fortalecimiento de la economía, ya que al tener un impacto directo, hablando en términos estrictamente económicos, al tener un impacto directo en la economía de las personas migradas, obviamente van a tener mayor capacidad o poder adquisitivo. Ahora bien, me pongo pesada con este tema. Nos enfrentamos a una serie de retos y dificultades a la hora de promover el SMI propio en relación con la población migrada, y es que tenemos que
ser conscientes de que por lo general los empleadores de las personas migradas no son normalmente grandes empresas, industrias, etc. No, normalmente es la clase obrera vasca, pequeños autónomos y clase obrera vasca la que explota y reproduce dinámicas coloniales y racistas hacia las personas migradas y racializadas. Estoy hablando de jornadas de explotación, trabajos mal remunerados, despidos impunes, falta de cotización o contratación, y eso tiene un impacto directo en la vida de las personas migradas y lo vemos. O sea, ¿qué mujer migrada ahora mismo tiene la posibilidad de tener una pensión? Es que ni siquiera se puede plantear esa posibilidad. Entonces, el impacto de esto es directo en cuanto a, por ejemplo, el sistema de contributivo, pensiones, o a la hora de la determinación de contingencias cuando, por ejemplo, ocurren accidentes laborales o al determinar una enfermedad profesional, ¿no? El segundo reto que veo y que considero trascendental es el hecho de que en los movimientos sociales y dentro del sindicalismo todavía se sigue viendo a las personas migradas y racializadas como máquinas de trabajo, y es necesario que, si queremos promover el SMI como una forma de vida, una forma de mejorar la vida de las personas migradas, es necesario integrar en nuestros discursos una perspectiva antirracista y decolonial, y es algo en lo que estamos flaqueando ahora mismo. O sea, lo vemos en las calles. Además, es necesario que, como movimientos sociales y desde el sindicalismo, cuestionemos la normativa en materia de extranjería. La ley de extranjería jerarquiza, instrumentaliza y diferencia a las personas en función de su origen. El nuevo reglamento de extranjería, aunque incluye ciertos beneficios, sigue reproduciendo la misma dinámica capitalista racial, que es vernos como cuerpos con mano de obra barata. En ese sentido, podemos ver cómo las únicas grandes regularizaciones que ha habido, que han sido 4, 2 promovidas por el PP y 2 por el PSOE, cuyo sentido era estrictamente mercantilista, porque nuestra fuerza de trabajo vale menos que la fuerza de trabajo de las personas autóctonas. Y más concretamente aquí en el País Vasco, el PNV, con respecto a la ILP, regularización ya, decidió votar no, con la excusa de que iba a adquirir competencias en materia de extranjería, lo que se comentaba antes en la primera mesa. El PNV decidió votar no a la ILP regularización ya, que no sé si saben qué es lo que es, pero se trata de una iniciativa para regular a más de 500.000 personas en situación administrativa irregular. ¿Y qué pasó? Que votó no porque supuestamente va a tener competencias a la hora de emitir permisos de trabajo a las personas en situación administrativa irregular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir el PNV con esto? Que una vez más solo somos susceptibles de derechos porque podemos trabajar, y nuestra fuerza de trabajo es barata. Y por último, no existe una verdadera participación política por parte de las personas migradas y racializadas. Lo cierto es que ni siquiera conozco gente que ni siquiera llevando aquí 15 años residiendo de manera legal tiene la posibilidad de votar. Así que desde aquí, ¿cómo vamos a hacer frente? Y eso es algo que nos tenemos que plantear, ¿cómo vamos a hacer frente a aquellas personas que, aún queriendo estar a favor de la ILP, no pueden contribuir a su promoción, ¿no? O sea, no sé si eso... Imagino que eso es algo que se ha tenido en cuenta, pero hay que integrarlo. Y bueno, nada, pues mi conclusión es básicamente esa, que el SMI obviamente va a tener impactos positivos en la vida de las personas migradas y racializadas, pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y hay que hacer un ejercicio de reparación histórica, porque el colonialismo es algo que sigue existiendo. Seguimos viendo cómo existen dinámicas racistas y coloniales que incluyen obviamente la transversalidad de otros sistemas, como puede ser el sistema capitalista o el cis-heteropatriarcado, y eso es algo que desde la clase obrera y desde los movimientos sociales progresistas no se está teniendo en cuenta, no estamos sabiendo responder a las necesidades y a las demandas que las comunidades migradas antirracistas nos están planteando. De hecho, antes lo decía Yule,
que es necesario revisar nuestros planteamientos marxistas, nuestros planteamientos progresistas de izquierda e introducir esa mirada decolonial, antirracista y saber responder a las necesidades que exigimos desde las comunidades migradas y racializadas. Vale, hildo beretik, Txefi Roko, zientzia politikotan lizentziatua eta nazioarteko zein kulturarteko ikasketan doktorea, LAB sindikatuko sindikalismo antirrazista idazkaritzako arduraduna, zura daitza. Kaixo, eguerdion ja, eskerrik asko hemen egoteagatik eta jarraitzen atentzio honekin. Eskerrik asko ere bai antolakuntzaren aldetik lanketa egitea eta gaurko esparrua hausnarketa kolektiboa egitea soldata gutxieneko Euskal Herritik, Euskal Herrientzat elkar lantzeko eta eztabaidatzeko ere bai. Apur bat, LAB antirrazistatik buelta ematen ari gara kanpainari begira eta soldata gutxieneko begira, eta azteko azpimarratuko nahi nuke zer da guretzat hortzi muga hori ikuspunto dekolonialatik, pertsonak migrante eta edo arrazializatuen egoeratik ere bai. Eta, gu sindikato edo erakunde giza bezala lanketa hori suposatzen da apostua edo erronka poliedriko bat. Alde batetik kanpora begira, beste ekidekin suposatzen da aliantzak lantzeko, eragina soziala eta politikoa egiteko, baina gero, etxe barruan, gu geu lanketa bat suposatzen da, ez? Un trabajo hacia adentro, gutxienez izenatzeko eta rekonozitzeko azkenean pertsona edo pertsona langilea guztiak gaur egun ez dituzte soldata minimo bat. Un soldata minimo que ya de por sí es poco, escaso, injusto eta desigual. Eta gaur egun guztiok ez dituzte baldintzak berdina soldata minimoaren aldetik borroka egiteko. Orduan gu sindikato antirrazista bezala, eta mailako kideak esandakoa bezala ere bai, honekin erronka potolo bat dugu, ez? Kapaza izan behar gara, gaur egunerokotasun sistema ondo irakurtzeko eta identifikatzeko nola sistema honetan kapitalismo, kolonialismo, patriarkado eta rasismoa bihurtzen dute, nahazten dute, para seguir garantizando la explotabilidad y la desprotección de determinados cuerpos, comunidades y territorios. Eta aurre egiteko prozesu honetan, gu sindikato bezala, tresnak, erabilgarriak, eraikiko behar ditugu, alde batetik, desberdintakeria aurre egiteko, baina beste aldetik, eta importantea da ere bai, ja estrategikoa plazo luzeari begira, sistema hori desmontatzeko. Azkenean, pertsonak eta korputxak hori desprotekzion eta vulnerabilidad eta empobrezimiento eta kosifikazion eta deshumanizazion funtzionala da sistema hori handitzeko eta reforzatzeko. Esan dako bezala Xiomara ere bai, ez da kasualitatea, Euskal Herrian daukagu harrera instrumental bat, labetik egin genuen orain dela 2 urtetik jaz ginen prozeso bat eta mapeo bat egiten ari gara sektorez berdinetan, eta egia esan oso presentzia handia dago sektore zehaztu hauak, baina badago beste sektoretan ere bai lanean. Eta hori ez da kasualitatea, al final,
vinieron personas y queríamos manos, ¿no? Dicen las compañeras de Territorio Doméstico de Madrid. Y es verdad, ¿no? Son compañeras y compañeros que están ocupando un lugar importante porque están respondiendo a los vacíos estructurales del mercado laboral vasco, cubriendo la demanda laboral en empleos en los que hay mayor necesidad o demanda. Eta hori ez da kasualitate bat. Ez da kasualitatea, que justo sektore honetan lan baldintzak txarragoak dituzte, oso seguimiento gutxi lan ikuskaritzatik aldetik, lan osasunaren aldetik, eta hori ez da kasualitatea. Horrekin hitz egiten ari gara, hori, como de una integración funcional y de una acogida instrumental. Eta hori gu sindikato bezala mai gainean ipiniko behar dugu, ez? Hori ez da justoa eta hori buelta bat eman behar dugu. Eta guretzat, azkenean soldata gutxieneko propioan Euskal Herriak agian antzaki bat izan alda, aukera eta zorga bezala horrelako desberdintasunak lantzeko eta desmontatzeko ere bai. Eta aukera izan behar da ere bai, agendan ipintzeko nola landuko aldugu benetan, kanpaina honetan sektore zehaztuekin. Cómo trabajamos, ¿no? Decía Ione antes, ¿no? Cómo aterrizamos en los cuerpos, cómo pasamos por los cuerpos, que esto nos atraviesa a todas, que esto nos involucra a todas. Cuando hay compañeras y compañeros, pues que el salario ya de por sí es casi un privilegio, cuando ya de por sí poder acceder a un salario mínimo implica ser reconocida como persona, tener un contrato escrito de trabajo, poder cotizar en la Seguridad Social, poder tener acceso a una tarjeta sanitaria, poder tener acceso, si todo va bien, a una vivienda bastante cara y mercantilizada. Cómo podemos llegar a compañeras que tienen un salario mínimo con estas condiciones, pero aún así ese salario no es proporcional a la cantidad de horas que meten al día, ese salario mínimo combina altas proporciones de economía sumergida, combina situaciones de chantaje, combina casi la falta de oportunidades de poder negociar porque necesitamos mantener ese salario que te esclaviza para poder renovar los papeles o para poder acceder a unas condiciones de reconocimiento legal, ¿no? De esta ley de extranjería que es racista, que es biocida, pero que también en Euskal Herria tenemos complicidad en su reproducción. Al final, pues esto es una aukera y es una deuda y ahí es un poco como el meollo, ¿no? De tipularen nukleo duro daukagulako uste dugu. Pues tres preguntas edo hiru eszenario posiblea hortzimuga bezala guretzat azpimarratzeko gaurekin zuekin konpartitzeko. Decíamos, ¿no? Que la deuda y la oportunidad que tenemos alde batetik que el salario mínimo propio en Euskal Herria puede ser un puente para superar la dictadura del salario, y algunas compañeras había citado a Silvia Federici. Es verdad que vivimos en una sociedad en donde se habla de sociedad postsalarial o sociedad líquida, pero el salario sigue siendo el factor estructurante de la vida, ¿no? Y esta talca de la que hablaban también las compañeras entre el conflicto capital-trabajo y el conflicto capital-vida nos hace mover cosas, pero todavía estamos un poco entrampadas, ¿no? Y el salario al final es... hoy en día es uno de los elementos, de los ejes de opresión que tenemos las personas trabajadoras y precarizadas, de mayor sensación de domesticación y de limitación de la libertad. Al final las personas trabajadoras estamos condicionadas en esta sociedad salarial pues por múltiples deudas, por múltiples situaciones
en donde, bueno, pues dependemos del salario para vivir, por lo menos quienes vivimos del trabajo de la fuerza de nuestras manos o del trabajo creativo o del valor afecto que hacemos. Quienes viven de rentas o quienes viven de la propiedad no tienen ese problema, pero bueno, no son los que estamos aquí seguramente y no son los que estaremos peleando por el salario mínimo interprofesional. Orduan, guretzat importantea da, azkenean, ¿no? Como, vale, puede sonar como una contradicción, ¿no? El salario mínimo para derrotar la dictadura del salario, pero es que es verdad que en las condiciones materiales y de existencia en las que están muchas compañeras, el salario es una especie de cárcel en donde estamos como en un círculo vicioso, ¿no? Como un hámster en la rueda loca en donde vivimos para el empleo y eso condiciona a la mayoría de las decisiones importantes de nuestras vidas. Entonces, lograr ese salario mínimo interprofesional es como blindar un mínimo común de seguridad y de estabilidad a partir del cual ya todas estaríamos pisando en un suelo más o menos firme, en donde los suelos resbaladizos, atrapadizos y los techos de cristal pues tendrían menos fuerza y podríamos empezar a pensar en situaciones de organización, ¿no? El salario mínimo propio como puente para superar la dictadura del salario. Este es un horizonte deseado que queremos. Otro horizonte deseado en el que también depende cómo lo gestionemos, se puede profundizar la deuda o podemos avanzar en esta oportunidad de mejora real para todas y para todas, es que el salario mínimo propio sube el subsuelo. ¿Qué queremos decir con subsuelo? O sea, existe un suelo, ¿no?, en donde en la estructura del mercado de trabajo, pues las personas trabajadoras que están ocupando los últimos eslabones de la cadena están en las peores condiciones de precarización, de recortes de derechos, de imposibilidad de negociación y acción colectiva. Bueno, pues en el caso de las personas migradas y o racializadas, ya incluso no estamos hablando de suelo, sino de subsuelo, son las que están por debajo de las que están debajo. Y en este sentido, bueno, pues no nos gusta hablar de teoría del derrame, sino más bien de justicia, y creemos que puede ser una oportunidad para garantizar unas condiciones mínimas materiales, bueno, pues en donde los impactos positivos también de este proceso lleguen a estas compañeras y las brechas de desigualdad, las brechas de exclusión social se achiquen. El tercer escenario posible, que también para nosotras es muy importante, en LAB hablamos de la recomposición de la clase trabajadora y de los sectores populares, como parte también del proceso Birpensatzen y de qué es trabajo, qué es sujeto, dónde empieza y dónde termina eso, si es en el mundo del empleo, mediados por la relación salarial, o si también tenemos que mirar y tener en cuenta para pensar estas estrategias pues otros escenarios de la vida que son muy importantes y interactúan con esto. Nosotras también, bueno, cuando hablamos de la recomposición de la clase trabajadora, hablamos de un proceso de recomposición a partir de un proceso también de reconocimiento y reparación desde un punto de vista de saldar esas deudas, pero también de poner en valor la aportación positiva, política y de calidad que estamos viviendo gracias a la lucha de muchas compañeras y compañeros en diferentes sectores, ¿no?, en donde nos están hablando de que sectores que incluso no eran sectores sindicalizados, incluso en donde por la presencia del salario como unidad de medida y de valor, y esto lo digo como reflexión interna, cuando hablaba del trabajo interno que tenemos que hacer. Muchas veces generamos prioridades dentro de los sectores laborales y los sectores que tienen salarios más altos, pues son y tienen salarios más altos y mayores niveles de sindicalización, bueno, pues son más reconocidos y tienen un lugar también de mayor centralidad dentro de las luchas y de la acción sindical. Bueno, como parte de este proceso de recomposición y de reconfiguración y de reconocimiento, hemos visto que hay sectores que no estaban sindicalizados, que están en unas condiciones laborales y vitales muy precarias, pero sí que nos han demostrado que tienen un valor político y pedagógico fundamental, y también esa recomposición de sujeto de clase es a partir de ese sacudón que nos están dando estas compañeras y compañeros. Hablaba Maggi de sorpatriarcala, ¿no?, que es un concepto que venimos trabajando y que al principio también nos costó mucho. Ahora estamos trabajando a través de un proceso interno, pues la sorcoloniala, y bueno, en ese camino estamos. En suma, y por ir acabando, porque ya Edurne me pasó el papelito,
el salario, perfecto, mira. El salario mínimo propio en Euskal Herria para nosotras representa una oportunidad y una deuda, una condición para vivir mejor. Las condiciones materiales son muy importantes y también cuando condicionan la subjetividad y el reconocimiento y la jerarquización de las vidas, pero también para nosotras es un trampolín político. O sea, más allá de conseguir estas condiciones materiales que nos parecen muy importantes, el salario mínimo interprofesional Euskal Herriatik Euskal Herrientzat, trampolín político bat dela, porque nos va a dar condiciones pues, para estar más unidas, para estar más reconocidas desde las diversidades, para poder pelear y negociar mejor, con más seguridad y también para tener más grados de autonomía o menos grados de poca libertad. Y en ese sentido también es un instrumento de soberanía en una Euskal Herria, Harrera Herria, en la que queremos que todas las compañeras y compañeros desde las diversidades sean parte de esta Euskal Herria, que desde Lab gure ekarpenak egiten ari gara, eta horrekin gaude.